Continuamos con todos ustedes en Más de Uno, Safor by Digna. Nos vamos a trasladar hasta el sector de las telecomunicaciones y del mundo audiovisual y lo vamos a hacer de la mano de Vicente Plaferri, que es colegiado y además es ingeniero consultor de tecnología y formación en Abacanto Soluciones SL y miembro de la Junta Directiva del COGIP. Vicente, bienvenido, muchísimas gracias por acompañarnos. Hola, gracias a vosotros por invitarme. Vicente, el placer es nuestro por ayudarnos a acercarnos a otra de las facetas que también tiene la ingeniería de telecomunicaciones, como es el sector audiovisual. ¿Cuándo decidiste dar el paso de adentrarte al mundo profesional del sector audiovisual? Pues mira, mi padre tenía un home studio en casa, es músico, tenía un home studio en casa y siempre me picó el gusanillo. Siempre estaba a medio camino entre la informática y la técnica audiovisual y al final tomé la decisión de empezar FP de imagen y sonido. En este sentido, ¿cómo te has desarrollado profesionalmente? Pues empecé en casa, ayudando a mi padre, que era músico, pero de tecnología no sabía mucho. Con todo el mundo MIDI, de ahí pasé a actuaciones en casas de cultura con iluminación y sonido. Y una vez acabé FP se me presentó la posibilidad de poder hacer prácticas en alternancia en unos estudios de grabación de audio aquí en Valencia, que es donde resido actualmente. Luego en el taller de imagen de la Universidad de Alicante, hasta que conseguí un contrato en prácticas en Radio Nou como técnico de control y sonido. En este sentido, Vicente, ¿qué estás trabajando a día de hoy? ¿Qué es lo que estás desarrollando? Bueno, por el camino pasé por el mundo del sonido y de la formación en Canal Nou. Al cierre empecé con proyectos y en toda esta parte de proyectos pues hacemos todo tipo de proyectos de infraestructura audiovisual y ahí he estado participando en proyectos importantes como el de todo el nuevo edificio, bueno, ya no tan nuevo, pero sí, cuando lo hicimos sí de la agencia F en Madrid o prácticamente en colaboración impartiendo formación por todas las teles de primer orden y autonómico de toda España. Vicente, yo siempre digo que el sector audiovisual es un mundo por descubrir. Pienso que tú compartirás lo mismo que yo por la diversidad de trabajos que nos has estado comentando, todo lo que abarca y lo importante que es en la sociedad, ¿no? Sí, en el mundo audiovisual siempre se ve lo que aparece en la pantalla, pero realmente por detrás tú sabes bien que hay mucha tecnología y mucha gente trabajando que es invisible, desde toda la gente que hace la infraestructura de telecomunicaciones, más toda la gente que soporta y mantiene todo el equipamiento audiovisual, que instala, que diseña las instalaciones y demás. Se tiende a imaginar una radio como alguien con su PC y un micro de podcaster, sí, pero por detrás hay mucho más. Sin duda, sobre todo para garantizar una buena calidad del sonido, unas buenas conexiones. Yo pienso que es complejo, que no es fácil. Pese a ello, como tú dices, es como que es una herencia familiar, ¿no? El sentimiento que le tienes hacia el sector audiovisual, que como decíamos es uno de los sectores más importantes y que a nosotros, por ejemplo, Vicente, nos ha permitido conectar, por ejemplo, en tiempos de pandemia con nuestros oyentes. De ahí la importancia que decías de ofrecer un buen producto. Sí, claro, y no solo toda esta parte, sino hoy en día hay una parte muy importante que es la parte corporativa, donde cada vez más se va añadiendo tecnología audiovisual, pues todo el mundo de las videoconferencias corporativas, las presentaciones, la educación, cada vez más va teniendo más contenido audiovisual y todo este mercado secundario que era toda la parte de vídeo profesional que se llamaba o AV,
que antes era un mundo de electricistas, que igual que hacían la instalación de una sala, montaban los altavoces y ya está, cada día es más sofisticada y necesita de más profesionales. Imaginemos una gran instalación deportiva de hoy en día, ¿qué hay detrás de una gran instalación deportiva? Hay una infraestructura audiovisual brutal. Sin lugar a dudas que sí, Vicente. Por otro lado, también quería preguntarte, porque formas parte del COGIT, ¿cuándo te decidiste a dar el paso de colegiarte? Bueno, me colegié nada más acabar la carrera y estuve vinculado al principio, sin pertenecer a la junta directiva, con algunas acciones formativas, y con el tiempo pues llegué a la junta directiva. ¿Qué es lo que aporta formar parte de colegios como el COGIT? ¿A ti qué te ha aportado? Bueno, sobre todo el estar en contacto. Yo creo que hay una parte muy importante entre la parte que necesita estar colegiada para firmar proyectos y la parte que no necesita estar colegiada para firmar proyectos. Entonces, obviamente, si tienes que firmar proyectos y visarlos, pues necesitas estar colegiados, vas a tener una serie de seguros ahí, pero en el caso de que no necesites firmar proyectos, el estar colegiado aporta básicamente el tener cercanía a gente de tu mismo colectivo con la que compartes inquietudes, el tener compañeros con los que colaborar de una forma fácil y el desarrollo profesional y también un poco el orgullo de pertenencia, ¿porque no?, de un colectivo que estás refrendando para que defienda también a tu profesión frente a intrusiones externas. Por lo tanto, Vicente, de tu experiencia, ¿recomendarías a otros estudiantes que, por ejemplo, han acabado la ingeniería de telecomunicaciones, que dieran el paso y se colegiaran, formaran parte de este proyecto en el que pienso que se beneficiarían de muchísimas ventajas y sobre todo de la unión de trabajar por un proyecto en conjunto y sobre todo por velar por el mundo de las telecomunicaciones, que ya nos ha demostrado lo importante que es? Hombre, sí, claro, por supuesto. Además hay condiciones especiales para todos los recién últimos años de la carrera para poder precolegiarse a unos precios bastante bajos. No recuerdo bien si hasta incluso no se paga. Esto lo sabes que lo lleva nuestra gerente Alicia. Y además, bueno, las cuotas de este colegio no son caras, no son como otras de otros colegios mucho más elitistas en ese aspecto. Ahora sí, por último, Vicente, me gustaría que compartieras un mensaje con nuestros oyentes. ¿Por qué no estudiar ingeniería de telecomunicaciones, adentrarse en el sector audiovisual? También para aquellos estudiantes que están en duda de qué van a estudiar. ¿Qué les dirías? Pues que estudien el mercado, que vean el mercado qué salidas tiene y a partir de ahí que orienten su carrera dentro del mundo de las telecomunicaciones a este nicho de mercado con salidas. Vicente, muchísimas gracias por acompañarnos. De verdad que ha sido un placer hablar contigo. Muy bien, gracias a ti, Jessica, y hasta la siguiente. Un abrazo.